Las encuestas son un actor destacado de la competencia electoral. Técnicamente son ejercicios que miden las preferencias de la población sobre los contendientes a un cargo de elección popular en un momento determinado. Son fotografías o termómetros de un instante, se dice en el lenguaje coloquial, pero es innegable que las encuestas también son instrumentos de propaganda. Los candidatos que se ven favorecidos en estos estudios incorporan esa información a su propia publicidad. Medios de información, analistas políticos y los ciudadanos en general interpretan sus datos como el estatus de una carrera. Es información que el votante toma en cuenta para decidir si se suma a quien se perfila como ganador o, por el contrario, trata de evitar su triunfo. Y en este punto las encuestas han sido severamente cuestionadas en los años recientes una vez que los resultados electorales no coinciden con sus pronósticos. El ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos hace poco más de un año. El mismo día de la elección del año pasado, Hillary Clinton aventajaba pues de manera importante en los sondeos. El triunfo de Donald Trump llevó a pensar si los estudios demoscópicos fueron correctamente aplicados o si las muestras de población eran realmente representativas del total de la población. Pero la falta de coincidencia entre las encuestas y sus resultados finales también sugiere que los ciudadanos no necesariamente confían en ellas y por tanto ocultan la verdadera intención de su voto. Fíjese que otro factor a considerar es el alto número de indecisos que efectivamente no terminan de estar convencidos por algún aspirante y toman su decisión justo al llegar a la urna. En cualquier sentido, las encuestas estarán sobre la mesa de la discusión, más allá de la competencia que las propias casas encuestadoras establezcan entre sí y el apego a los rigores metodológicos que se establecen en ellas. Será relevante que sus resultados estén bajo el escrutinio de los analistas y bajo la suspicacia de los actores políticos involucrados. Así arranca el debate de las encuestas en México, entre el rigor y las previsibles acusaciones de cuchareo. Me da mucho gusto saludar esta noche en la mesa de Entre Líneas a Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Gerardo, bienvenido. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. Gracias. También a Ivonne Melgar, periodista y columnista del periódico Excelsior. Ivonne, bienvenida. Buenas noches, Martín. Buenas noches a la mesa. No podía faltar en esta discusión Ulises Beltrán, director general de BGC y colaborador del periódico Excelsior. Ulises, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos. Y por supuesto, Francisco Garfias, también colaborador, columnista del periódico Excelsior. Pancho, bienvenido. Buenas noches. Pues vamos a comenzar. Hace unos días, en esta semana que ya terminó, se llevó a cabo un encuentro de representantes de encuestadoras en el Centro de Investigación y Docencia Económicas para hablar de este tema, Ivonne, y tú tuviste la oportunidad, al igual que Ulises, de estar en este encuentro. Creo que hoy el tema es qué tanto los mexicanos vamos a creerle a las encuestas y qué tanto los encuestadores nos van a decir cosas interesantes en una elección que hoy, si pudiéramos calificarla, sería de incertidumbre. ¿Cómo ves? Así es, Martín, definitivamente muy, muy interesante y aleccionador este encuentro por las pistas, por las dudas que siembra de los propios encuestadores, de las preguntas que están sobre la mesa y que yo creo van a estar caracterizando la evolución de estas elecciones. De entrada, me llamó mucho la atención que reconocían en esa mesa, en el CIDE, que se rompió el consenso, decía Francisco Abundis, un consenso que habían compartido los encuestadores desde 2012, 2011, previa a la elección presidencial de Peña, donde todos coincidían, hay un delantero, hay un segundo, y coincidían en los cambios entre segundo y tercero. Les había sucedido lo mismo en la intermedia, incluso en la de 2016 con sus asegúnes tipo Chihuahua, 20 puntos de diferencia entre lo que pasó y lo que se pronosticaba.
pero al final lo que hoy sucede es que hay una encuesta que dice que ya remontó el PRI y que va acaso pisándole los talones a Morena. Hay otra que dice que Morena está muy arriba, que el Frente se estancó y que el PRI va para arriba. Hay otra que los pone muy parejos. Y esa falta de consenso, de alguna manera, a mí me dio la ilusión de que hoy quizás no habrá el pacto de una lectura común como se sospechó en 2011 e incluso en 2015, cuando entraron en mayor crisis los encuestadores. Lo dejaría ahí en el sentido de que yo soy una optimista y creo que hoy tendremos quizás encuestadores más cuidadosos que nos compartirán sus dudas y no sus deudas. Ulises, importante sin duda el tema de las encuestas que esta noche debatimos, porque en los últimos tiempos en todo el mundo hemos tenido como una crisis, quizá no de las encuestas per se, pero sí de sus resultados en cuanto a que si realmente están interpretando el sentir del encuestador o el encuestado le está dando una respuesta pues no confiable al encuestador, sino que esconde por ahí alguna intención contraria a cómo le contesta a un encuestador. Rápidamente, los 3 puntos que tocaste me parecen cruciales y muy importantes. Encuestas pagadas o no pagadas. Afortunadamente en este país y afortunadamente en esta institución y afortunadamente para el público que nos está viendo, Grupo Imagen hace un esfuerzo económico, Excelsior hace un esfuerzo económico específico. Agradecemos y que hemos colaborado ya, ¿cuántos años? ¿No? Ya 11 años. Casi 12. Pagan la encuesta, ahí están, factura, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante, los resultados están depositados en el Instituto Nacional Electoral. Quien quiera puede ir, bajarlos, tomarlos, revisarlos y ver si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si lo hicimos regular. Es muy importante que los medios de comunicación, y en esto esta institución es ejemplar, asuman el reto de publicar encuestas, de financiarlas y hacerlo parte de su comunicación cotidiana. Uno son las encuestas. Que además le da garantía de confianza al público, o debería ser un factor de confiabilidad. Ese debe ser muy importante. La recomendación al público es: atiende aquellas encuestas que son encuestas de medios, en las cuales el medio de comunicación pone su prestigio y nosotros nos asumimos responsables ante ese medio de comunicación de cuidar el prestigio del de medio y de hacerlo conjuntamente. Eso es la gran diferencia en encuestas pagadas. En cuanto a los fallos y demás, en el caso de los Estados Unidos haría una precisión muy importante, y es que la encuesta nacional dio con absoluta precisión el voto por Hillary Clinton. O sea, absoluta, una precisión a la décima. El problema es el sistema electoral que obligaría a los encuestadores a hacer 52 encuestas estatales, lo cual es imposible. Claro. Y la sorpresa, si en el caso de Wisconsin, que fue el que definió al final, había una encuesta de una agencia absolutamente desconocida, ¿no? Porque nadie tuvo el dinero para hacer esas cosas. Pero la medición nacional de la encuesta fue precisa a la décima. De la misma manera que las encuestas francesas dieron con precisión a la décima la primera vuelta y la segunda vuelta. Es decir, la idea de que las encuestas en el mundo están en crisis y tal es una idea sacada de errores muy importantes, garrafales que se han cometido y que hemos visto y que como encuestadores reconocemos y tenemos que reconocer. Tercero, ¿es más difícil hoy encuestar en México? No. Esos problemas los hemos vivido durante mucho tiempo, muchos años. Un problema que tenemos todos, público y nosotros al hacerlo, es la restricción. No podemos publicar después del miércoles anterior a la elección. Quiere decir que los datos que te estamos ofreciendo son de la semana anterior, porque nos toma tiempo hacer ese levantamiento. No podemos tiene una semana de retraso. En encuestas de salida que levantamos durante la elección, la gente nos dice, el 30% de las personas nos ha respondido a la pregunta ¿cuándo decidió su voto? El 30% nos dice
en la urna, en el momento de tomar mi decisión. Por eso, y con esto concluyo, es que les pedimos de rodillas que entiendan que no hacemos pronósticos. Exacto. Porque no es posible hacer un pronóstico en México por este tipo de restricciones. No puede decir lo mismo un encuestador en Estados Unidos que terminan levantando el día anterior. Un último aspecto que es relevante es que aquí tenemos que hacer encuestas casa por casa, cara a cara, porque cualquier otro medio, sea telefónico, sea redes, no produce resultados confiables porque no son representativos de toda la población. Entonces, a fuerza tenemos que ir hogar por hogar y eso pues toma más tiempo que una encuesta telefónica que pudiera levantarse de un día a otro, como es el caso de los Estados Unidos. Claro. Entonces, esas tres cosas nomás se tomen en consideración. Perfecto. Pancho, las encuestas hoy en día y después de lo que ha dicho Ulises Beltrán, me queda claro que se convierten en un instrumento, como lo decíamos en nuestra introducción, pues también de propaganda política. Y hoy vemos, a raíz también de estos encuentros que ha habido y que seguramente se van a multiplicar antes del proceso electoral del año próximo, que son una herramienta que en primer lugar les sirve a los propios involucrados en un proceso electoral, llámense los aspirantes, precandidatos y posteriormente los que van a ser los candidatos, ya sea a la presidencia o a cualquier puesto de elección popular. Bueno, sin duda, yo creo que también está este aspecto que han utilizado las encuestas, y Ulises no me dejará mentir, para hacer propaganda a los candidatos. Hay por ahí un dicho que las encuestas son de quien las paga. Por eso Ulises hizo aquí una precisión de cómo se realizan las de él y quién las paga. O sea, eso ya le da otro cariz, otra dimensión. Pero hay gobiernos que contratan, hay candidatos que contratan, y entonces aparecen las cifras que le convienen al que paga. Eso no está regulado, es decir, por ejemplo, un partido que no se ve favorecido por una encuesta X que dice, yo sé que esa encuesta la mandó a hacer fulano, un gobierno, etcétera, protestar ante la autoridad electoral, ¿o cómo se maneja? Pues si está regulado, no se respeta. Es decir, yo incluso alguna vez escuché a Navarrete quejarse amargamente de un encuestador, no voy a decir el nombre, dice, estaba encuestando para nosotros y después nos enteramos que también estaba encuestando para otro partido. O sea, eso lo voy a decir y lo voy a declarar después de las elecciones. Nunca lo hizo, no sé por qué, pero la queja sí no la puso así claramente de que pues estaban, era más que un intento por orientar al elector, era un negocio y una vía para hacer propaganda. Era un negocio para el que hacía la encuesta y una vía para hacer propaganda para el que las contrataba. Es decir, no sé qué tanto rigor pudiera haber en este asunto. Ulises nos sabrá explicar mejor por qué se permite esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quisiera conocer el nombre del encuestador. Entiendo que no quieras decirlo, para saberle, pero bueno. Digo, creo que el público y todos tenemos derecho a conocer el nombre de ese encuestador, porque para raíz de él ser juzgados nos parece una injusticia. Hay que preguntárselo a Navarrete. Sí hay regulación, la única posible es la que existe en el Instituto Nacional Electoral. Toda encuesta que es publicada, el que la publica tiene la obligación de depositar en el instituto y tiene que enseñar la factura. Claro. Esto es algo muy importante, claro. No es una disposición con sanción, digamos, más allá de la de reputación, porque el instituto informa al final quién entregó y quién no entregó, nada más. Entonces, pero sí diría que vivimos de la reputación. Yo creo que todos nosotros. Entonces es muy importante esa regulación. Quiero decir, Excelsior ha cumplido puntualmente la disposición. Hemos entregado todas y cada una de las encuestas que son publicadas, que son de materia electoral, ¿no? En la cual la pregunta electoral está en el cuestionario, ¿no? Porque digo, hacemos una cada semana y hubiéramos abrumado al instituto con eso, ¿no? Con diversos temas, ¿no? Que también para eso sirven las encuestas, para diferentes temas.
Varios aspectos, Gerardo. Decía Ivonne al principio de esta mesa que se rompió el consenso, decían los encuestadores que participaron recientemente en un encuentro del CIDE. ¿No hay consenso ahorita? Mira, lo mío son opiniones como la mayoría de los expertos, Ulises, pero creo que esto de las encuestas, primero, hay que reconocerlo, es un instrumento de medición, no solamente electoral, no solamente político-electoral. Las empresas hacen encuestas para ver cómo penetran sus productos. Los medios por ejemplo, la radio, les ha tocado seguramente a ustedes en la calle que lo encuestan para el rating. Encuestas telefónicas, medios que hacemos, encuestas para nuestro propio control de lectura. En fin, son instrumentos de medición popular que en este caso está aplicado al electoral. Y lo electoral tiene, perdón, en México, eso que antes en el tapadismo llamábamos el juego que todos jugamos, ¿no? Las encuestas vino a sustituir a la parte lúdica. Me gustó lo que dijo Ulises de los pronósticos, porque tiene que ver como en el melate, ¿no? Jugar, de alguna manera apostar. Haces apuestas, aquí públicamente hemos hecho una apuesta. Una quiniela. Una quiniela sobre el frente, una apuesta de una comida, no pasa más, ¿no? Que es como deben ser las apuestas, ¿no? Claro, de honor. De honor, pero el asunto lúdico es un ejercicio lúdico en el que, por eso son tan atractivas, además de todo lo que ha explicado Pancho Garfias, de quién paga, quién no paga, quién quiere verse. Manuel Buendía, hace mucho tiempo, tenía una expresión que decía que el asunto de las encuestas y las mediciones era el espejito de Blancanieves, ¿no? Que todos los días se levantaba el funcionario a leer la prensa y ver cómo estaba o escuchar tú eres el más bonito, ¿no? Como el espejo de Blancanieves, o bien escuchar lo contrario, ¿no? Y entonces había que tomar medidas. Esto tiene que ver. Yo creo que no es que haya consenso. El asunto también, y ahí yo un poquito difiero y estoy de la otra parte con Ulises, en el sentido en que en México todavía, pese a que se ha avanzado, somos muy desconfiados, sospechamos de todo. Y acuérdate que antes de que hubiera encuestas, creíamos que nuestros teléfonos estaban intervenidos. Incluso era así como una prenda de prestigio social el que tú dijeras que tu teléfono estaba intervenido. ¿Antes? ¿No? Sí, claro. No, bueno, los ponen así en los comederos políticos, los apagan. Pero ahora, ¿cómo se llama? Ahora todo el mundo más o menos puede intervenir en un teléfono, ¿no? Cuando los teléfonos, muy fácil. Había que colgarte con aquellos pajaritos en los cables. ¿Te acuerdas? Sí, de cables. Sí. Y entonces, esto también es prestigio. Y por otro lado, cuando te encuestaban antes o tenías siempre pensabas que el gobierno estaba atrás de cualquier encuesta y que se estaba investigando para ver por dónde andabas, y entonces te acostumbrabas a mentir, ¿no? Como lo hacías también en las encuestas comerciales. En un tiempo tú trabajaste mucho tiempo en radio y sigues haciéndolo, pero antes, cuando te preguntaban ¿qué estación escucha?, contestabas y sabías que te daban un premio, ¿no? Sí. Ya fuera por teléfono o incluso en la calle. Pero entonces se cambió la técnica, ahí Ulises sabe más de eso, de que te llegaban al coche y te decían, a ver, díganme, déjame ¿En qué estación está su Y entonces ya lo apuntaban radio? Para tener un poquito más de credibilidad. Confianza. Porque los mexicanos también somos así, ¿no? De repente, y el 30% a mí me sorprende. Yo creí que, por supuesto que hay muchas personas, alguien lo ha dicho, que la votación en México se decide en la boca de la urna, que ese 30%, yo pensé que era menor el porcentaje de quienes votan o deciden su voto a la hora que le entregan la boleta o están ahí en la soledad del cubículo. Y el 30%, imagínate, si ese 30% que decide su voto a pie de urna, bueno, pues si tuvieran un candidato, esos ciudadanos lo harían presidente de la República. Y yo estoy diciendo una tontería. Pero tendrían que estar de acuerdo. Tenían que estar de acuerdo, claro. Si ese 30% tuviera el mismo candidato, ¿no? Entonces, creo que buscar consensos no lo vamos a hacer, y qué bueno que no los haya, porque así entendemos que así es la democracia, y entendemos que las casas encuestadoras están buscando diferentes, lo dicen ustedes, poblaciones y métodos para hacer las encuestas. Sí, vamos a ir a una pausa, si te parece, Pancho, y regresamos precisamente con este debate en cuanto al uso de las encuestas, la utilidad de las encuestas y qué tanto van a influir en lo que viene el año próximo. No se vaya, seguimos Entre Líneas.
Ya estamos de regreso aquí en Entre Líneas. Antes de ir a una pausa, Gerardo Galarza hablaba de cómo las encuestadoras han ido perfeccionando sus preguntas o su forma de preguntarle al encuestado para tener mayor confiabilidad. Y Pancho Garfias tenía una observación frente a lo dicho por Gerardo Galarza. Pancho. Bueno, no tanto a lo dicho por Gerardo Galarza, sino al hecho de la naturaleza de desconfianza que le atribuyó a los mexicanos. Yo creo que esta desconfianza, no es gratuita. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en el 2015, cuando sale Manlio del PRI, o de 2016, 2015, por ahí, ninguna encuestadora previó lo que había pasado. Sí, todavía la noche de la elección estaban dando resultados contrarios a lo que terminó. 2016. 2016, sí. Manlio había pronosticado 9-3, resultó completamente al revés. Es decir, cuando ves este tipo de cosas, ejemplo, hace poquito el periódico El Financiero saca una encuesta donde dice que Anaya de julio para acá perdió 7 puntos. Después, ahorita platicando con Ulises Arriba, me dice, Ricardo no ha perdido tantos puntos. O sea, ¿cómo explicar esta disparidad? Tú en tu intervención inicial lo dijiste, bueno, unas dicen que el frente está arriba, otras dicen que el frente está abajo, otras que el PRI ya emparejó, otras que el PRI está hasta abajo. Es decir, esas proyecciones tan distintas como que te hacen desconfiar, ¿no? Como que dices, pues, ¿por qué esa diferencia? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué ni siquiera coinciden de cerquita, pues, claro, ¿no? Claro. Son resultados completamente opuestos o proyecciones, para no decir resultados porque no se trata de resultados, porque hay unas proyecciones tan distintas. Eso sí crea, por lo menos, desconcierto. Confusión, gentes, ¿no? Claro. Bueno, ¿quién tiene razón? Esta. Y haciendo la aclaración que hay casas encuestadoras muy serias a las que les da uno más credibilidad que otras por lo que ha sido su historial. Lo mismo que ha dicho Ulises respecto, por ejemplo, a las encuestas en Francia y en Estados Unidos. Los grandes medios, incluidos nosotros en México, pues nos fuimos con las encuestas más conocidas. Yo desconocía la encuesta en Wisconsin, donde hay una encuestadora que acierta, ¿no?, el resultado electoral final por regiones, que tiene que ver, yo creo que Ulises es el experto en esto, nos puede decir, el tamaño de la muestra, si no es cómo la compones, el tipo de preguntas, el método de hacerlo. Ulises nos dijo ya en su intervención anterior que en México es más fácil hacer, o más creíble o más confiable hacerlo cara a cara y casa a casa que telefónicamente. Claro. ¿no? ¿Cómo hacer una muestra donde esté representado el norte y el sur del país, en el caso de México, que son totalmente distintos, las clases sociales, los votos duros y los votos no duros, 30% de indecisos? Yo creo que ahí, yo me estoy metiendo en lo que no sé, opinando, por eso me puedo dejar que Ulises nos lo explique. Vamos primero con Ivonne y ahorita entra Ulises. Adelante, Ivonne. Yo quería poner en la mesa algo para distinguir. No es que descalifiquemos las encuestas, pero creo que hay que dimensionar el uso de las mismas. Y aquí me da la impresión de que se da el mismo fenómeno de la corrupción. Es decir, la sospecha es compartida porque todos han participado en el juego. Y en ese sentido, le dice Ulises Beltrán, muy grillamente y muy bien hecho, a mi querido Pancho Garfias, dame el nombre del encuestador. No, obvio no lo van a dar, porque ese mismo encuestador en otra ocasión le ayudó a ese PRD a que las cosas salieran mejor. Es decir, lo que yo observo es que este fenómeno del mal uso de las encuestas es parte de una corrupción, creo que ese es el término, del mal uso de los medios en el juego de la política electoral. Y lo digo porque he escuchado de personajes que lo han vivido de manera directa, anécdotas, situaciones, historias que ellos mismos no se atreven a contar porque también han estado del otro lado de la mesa. Pongo rápidamente 3. El caso de un gobernador de reciente elección en este año que le habría pedido siempre a los encuestadores, eso dicen los asesores, que por favor al independiente le subieran siempre
más de 10 puntos, porque lo que ellos querían como partido en el poder es conservar su minoría mayor. Y que en ese sentido el cuchareo de las encuestas sí construía la percepción de que no podía la oposición acercarse al partido gobernante. Xóchitl Gálvez, recientemente, ella sí abiertamente dijo, hubo un periódico que me vino a pedir que le pagara no sé cuántos millones para subirme los puntos de la encuesta. No dijo el nombre del periódico, tampoco hay que pelearse con la cocinera. Pero lo que es cierto es que cuando ella fue candidata a gobernadora en Hidalgo, y eso me consta, yo le preguntaba a la gente de Los Pinos, porque yo cubría presidencia, ¿por qué no le ayudan a Xóchitl Gálvez como candidata del PAN? Y la respuesta de Max Cortázar, vocero en ese momento de presidencia, era, amiga, porque está 20 puntos abajo. Y las encuestas nos dicen que no va a crecer jamás la candidatura, que era, por cierto, en alianza, PAN-PRD, y nos vamos a ir a Durango y nos vamos a ir a Sonora. Pues no, la diferencia fue de 4 puntos. Fíjate. Es decir, la percepción que se construyó alrededor de esa candidata en particular sí contó. A ver, Ulises, aquí hay un tema que me parece también muy relevante, que es nuestra historia electoral como país. Somos un país sui generis en materia electoral porque hace muchos años simulábamos elecciones, pero ya sabíamos quién iba a ganar. Ah, mejor encuesta. Yo no, exacto, pero yo no sé ahí qué hubieran hecho. Yo no sé ahí qué hubieran hecho los encuestadores. Cuando esto cambia, cuando se viene una verdadera competencia electoral, por muchas razones, la reforma que impulsa Carlos Salinas, etcétera, etcétera, y que deriva en la alternancia en el año 2000, para los encuestadores yo vi así como carnita, dije, aquí es donde, de aquí somos, ¿no? Y entonces cuando hay una verdadera competencia electoral, pues los encuestadores se sienten ya mucho más libres para poder hacer bien su trabajo. Claro. A ver, ¿tú cómo lo ves? Mira, dos cosas. Uno, primero, no puedo responder por la ética personal de personas, sobre todo si no los conozco. Obvio. ¿No? Entonces, no, si alguien fue con un gobernador o no fue, pues él responderá. Pues es su si tiene hijos, hijas, les tendrá que explicar. Exacto. Yo no puedo responder por la ética de ninguna persona en particular. Segundo, lo que sí puedo decir es, lo único que nos defiende es la transparencia. Por eso la disposición del Instituto Nacional Electoral es tan importante. Porque pueden ir, yo si fuera un buen periodista, iba, tocaba la puerta de línea, a ver, dime qué encuestadores te han dado todo, dime qué encuestadores han entregado la factura, qué encuestadores lo hicieron o no lo hicieron. Es un buen tema de investigación. Y ya nos clasifiquen por el cumplimiento y la transparencia del trabajo que hacemos, y no por supuestas alianzas de las que yo no puedo dar fe, ¿no? Eso me parece muy importante. Por favor. Ni dejarían huellas, ¿no? Ni dejarían huellas nadie sabe, nadie nada. Pero ahí está, vamos al INE, vamos a ver quién es transparente y quién no. Nadie lo ha hecho. Es lo único que puede hacer. Nosotros, escrupulosamente, ¿no? Entre la encuesta que hacemos de este tema, está en el instituto, está con todo y la factura. Y la ficha de depósito, por cierto, para que no haya ninguna duda. Exacto. Insisto y repito, Excelsior aquí es ejemplar, no es el único, tampoco le va a hacer propaganda a la competencia. Claro. Hay 4 agencias fundamentales en este país que tienen prestigio desde hace 20 años, que son, ahí están. Afortunadamente, Roy Campos de Consulta Mitofsky, Buendía y Laredo, Ulises Beltrán Excelsior, que hacemos encuestas de hace 20 y tantos años, ¿no? Segundo, y lo que decías, las encuestas han acompañado este proceso. Afortunadamente hemos sido parte de este proceso. Lo hemos vivido, ahí están, fueron fundamentales las encuestas. La primera vez, y lo digo sin ningún problema, yo trabajé en la Presidencia de la República haciendo encuestas para la Presidencia de la República, y me ordenaron promover la primera encuesta de salida en la primera elección de 91, y la hizo una agencia internacional para que no hubiera duda. En 94 se repite el caso, hacemos una encuesta de salida. Estos anuncios de la encuesta de salida y las previas y la coincidencia con fallas, etcétera, y ahorita me refiero a eso, han acompañado este proceso. ¿Por qué me ordenó alguien hacer esa encuesta? Para que no se la robe el PRI. Una vez publicado el resultado, estaba cuesta arriba que los operadores electorales de entonces trataran de modificar los datos. Échate tú contra todo el mundo, ya es público. Y el caso ejemplar de Luis Donaldo Colosio, que
reconoció la victoria de Ernesto Rufo el martes, se tardó, pero el martes le levantó la mano al candidato ganador de oposición, el primer gobernador de oposición, y lo hizo con base en encuestas, porque no había resultados, porque las actas habían sido secuestradas por el PAN para que no pudieran ser alteradas. Exacto. Entonces ahí está esa historia. Afortunadamente hemos acompañado gozosísimamente este proceso y este es el caso. No son, a las encuestas de repente le piden lo que no pueden dar. ¿No? Es un ejercicio frágil, es un ejercicio, tiene márgenes de error calculados, fáciles de calcular. Tiene otros, hablábamos ayer en la reunión del CIDE, de otros muy difíciles, de lo que le llamamos los errores no muestrales. Yo presenté un caso en el cual la misma pregunta, preguntas distintas sobre el mismo tema me producían diferencias en la medición. Entonces tiene márgenes de error, es frágil, se ha hecho muy complicado, sí, recientemente. Yo quiero que piensen en un encuestador que trae una tablet en la mano en Reynosa. Digo, está expuesto a las cosas más increíbles y les han pasado cosas increíbles. Y ahí hay un grupo de personas increíbles que han en la calle con una tablet haciendo las cosas, y ahí están, ¿no? Hay errores, hay fallas, obviamente es un instrumento frágil, es un instrumento con márgenes de error. Y me refiero ahora a lo más importante, el tema del consenso o no consenso. Con todo cariño y afecto para mi amigo Francisco Abundis, dijo, mis encuestas no coinciden con las de todos los demás. Y en lugar de decirlo así, que es muy distinto a decir que no hay consenso, está Jorge Buendía, Ulises Beltrán, en fin, y Roy Campos, tenemos un consenso absoluto respecto a la posición de los posibles candidatos de aquí en adelante en el partido. El único que trae cifras raras es el señor Abundis, que él nos explique por qué, porque los otros traemos un consenso increíble. ¿Consenso perfecto? No, claro. No lo va a haber. No existe. ¿Por qué? Porque unas tienen un margen de error más grande, otros más grande. Y finalmente lo de la confianza. Es muy importante entender el principio de aleatoriedad. O sea, seleccionamos aleatoriamente a las gentes. O sea, no tenemos... Cuando hay un sesgo de selección, entonces sí hay un error. Exacto. Escogí a los güeritos, pues entonces, pues tratamos, no sabes el esfuerzo que hacemos para que ese principio se mantenga. Claro. Entonces, si me mienten de un lado y del otro. El error se distribuye aleatoriamente. Igual con la no respuesta. Lo importante de la no respuesta, y fue un gran comentario ayer en la sesión del CIDE, no es su tamaño. El tamaño, de todos modos son 1.200 casos para 120 millones de habitantes. Es más importante garantizar que no tiene sesgo. Que en la no respuesta, por alguna razón se me fueron los panistas o los del PRD o los del... Y hacemos todo el esfuerzo necesario para que eso ocurra, y cuando ocurre por alguna razón, pues tratamos de corregirlo, tratamos de compensarlo, usamos ponderadores, Es una ciencia frágil, pero con una larga tradición de eficacia y de error, y creo que le ofrece al público, que eso es lo que nos importa, por eso Excelsior lo hace, por eso lo hacemos nosotros, pues información relevante para tomar su decisión electoral. Si tú quieres saber quién va primero, quién va después, puedes tomar decisiones estratégicas, puedes votar por el no tu primer lugar para evitar el aborrecido, ¿no? O sea, yo creo que es importante, es muy importante esta información. Yo creo que qué bueno que se la damos al público y qué bueno que hacemos el esfuerzo más grande por entregarle un producto de calidad. O sea, al final del día, la utilidad de una encuesta en un proceso electoral es darle información al ciudadano. Claro. O sea, es un ejercicio de información, un ejercicio que debe ser abierto, no sesgado y no comprado, como también lamentablemente sucede, ¿no? Sí. Pero no solamente el asunto de comprar. Yo estoy pensando, por ejemplo, hay frases hechas ya que se volvieron lugares comunes que descalifican a las empresas sin nada más que la propia frase, ¿no? Al principio de esto usamos el término ya popular de las encuestas cuchareadas. ¿Con base a qué? Hasta hoy nadie sabe, ni se denunció a quién metió la cuchara, por ejemplo, para decirlo claro, en el mismo lenguaje, ni en qué consistió esa cuchara.
Yo tengo otros datos, lo comentábamos en el corte un poco en burla, ¿no? El resultado de tales encuestas dicen tal cosa. Yo tengo otros datos. ¿Y cuáles datos tienes? ¿Quién sabe? Pero hay otros datos y eso va contra la credibilidad de las encuestas. No estoy defendiendo ni encuestas ni estas, sino también la parte contraria que ocurre, ¿sí? Luego, las encuestas son tan útiles que se utilizan como herramientas ya para designar candidaturas. Sí, claro. Encuestas que no son transparentes, que no son conocidas. Eso va en detrimento de una buena encuesta. Es como quienes trabajamos en los medios. Tú puedes producir información muy correcta si no tiene el sesgo del amarillismo, del sensacionalismo, de la corrupción y demás, pues se queda allí porque llega a cualquier otro medio, a veces un portalito de patito de internet, suelta algo y se acabó la información confiable, ¿no? Y afecta también a la información que proporcionamos los medios. Creo que los encuestadores, pues, mi intención no es defenderlos, ellos se defienden solitos, me parece, tienen también ese problema de, como no me beneficia, como no me está perjudicando o no son mis intereses, pues entonces voy contra ellos. Y con frases muy hechas, ¿no? Yo repito dos que son de uso común, cuchareadas y tengo otros datos, sin ninguna información atrás. Y entonces, en Excelsior, ya lo ha dicho Ulises, confiamos en Ulises Beltrán. Y no solamente se hacen encuestas electorales, se hacen encuestas de diferente manera. En estas últimas, por ejemplo, el gobierno de México ha declarado que no reconocerá al gobierno de Cataluña. Y la encuesta entre las muestras que escogió Ulises Beltrán en el país, pues la mayoría dice que México no tiene por qué meterse con ese problema y que está en contra de que diga el presidente y el canciller que no reconoce, ¿no? Entonces, esto es el asunto, porque son instrumentos para medir presencias, para fotografiar asuntos en un determinado momento y que creo que no tiene por qué dar el resultado que esperamos que dé, ¿no? Es muy probable que yo no quiera que reconozcan a Cataluña o Pascal o cualquier destino, o al revés. Pero la encuesta ahí está, ¿no? La hemos publicado así. Claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos otra vez para nuestra tercera ronda de opiniones esta noche aquí Entre Líneas. Volvemos. Volvemos a Entre Líneas y vamos con nuestro tercer bloque de opiniones. Pancho Garfias tiene algunas observaciones sobre este tema de las encuestas. Pues más bien alguna precisión. A ver. Decía Ivonne que hábilmente me grilló Ulises con el tema de preguntándome quién era el encuestador. Evidentemente no lo digo ni lo voy a decir porque primero me fue dicho en confidencia. Claro, por supuesto. En segundo, porque son dichos de un dirigente político. Claro. No me consta, no sé. Sí. Pero finalmente creo que no sería ético que yo dijera el nombre de ese encuestador en esta mesa. Otra cosa es, yo quisiera preguntarle a Ulises, más allá de cómo nos está explicando las fallas, si no piensa que hay corrupción en el medio de los encuestadores. Excelente. Si no piensa que hay casas que sí, efectivamente, se venden. Eso por un lado. Y luego me gustaría también saber su opinión sobre esta encuesta que dejó a Monreal fuera de cualquier posibilidad de ser el candidato de Morena, donde incluso en algún momento hasta en una de las preguntas hasta en cuarto lugar lo ubican. Una cosa que pues a todo mundo nos brincó, que quedara, por ejemplo, detrás de Martí Batres, pues quién lo va a... Digo, simplemente por sentido común uno no se lo cree. Entonces, yo quisiera preguntarle eso, ¿no? Si no piensa que hay corrupción también en el mundo de las encuestas. Me temo que en México decir que pienso que no sería verse por lo menos inocente, ¿no? Entonces, lo que te puedo responder y con absoluta claridad, yo no tengo evidencia que me permitiera señalar a alguien en particular de actos específicos de corrupción, ¿no? O sea, yo no me consta, no podría señalar, decir, yo sé que fulano hizo tal o cual cosa. No tengo honestamente la información necesaria. Segundo,
Antes, debió haber sido primero, obviamente tienes toda la razón, las fuentes no se revelan y eso es un privilegio, un respeto que hace de la labor periodística una labor eficiente. Sí, claro. ¿No? Me disculpo por habértelo preguntado, te lo digo francamente, porque tienes toda la razón, las fuentes no se revelan, punto. ¿No? Entonces, no me consta, no sé de ningún caso de corrupción, no podría yo señalarlo y repito lo que dije al principio, pero pues sería inocente pensar que no. Que no. De la encuesta que me preguntas, perdóname, Esta encuesta que hizo un viejo encuestador de López Obrador sobre quién era el candidato idóneo de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En esa encuesta participaron 4. O sea, era Monreal, Sheinbaum, Martí y Mario Delgado. En alguna de las, fueron varias preguntas, en algunas de las preguntas Monreal quedaba hasta en cuarto lugar, pero en las preferencias quedaba en tercero, detrás de Martí Batres. Entonces decía uno... Mi editor nos autorizó, nos pidió, nos mandó a hacer una encuesta, levantamos una encuesta en viviendas en el Distrito Federal, que pagó el diario Excelsior, y quien puede ir y ver las facturas, todo está ahí, la transparencia de la que he hablado en todo momento. Hicimos y publicamos esa encuesta y con la pena, pero estaba Claudia Sheinbaum en primer lugar, Martí Batres en segundo y Ricardo Monreal en tercero. Y para fortuna nuestra, y por cierto eso ya no lo comenté, otra agencia que no me gustaría decir tampoco porque no sé si él esté autorizado a difundirla, levantó la misma encuesta para que creo que también la publicó, y salió exactamente el mismo resultado. Entonces, en fin, entiendo la figura y quién representa a Ricardo Monreal, el pasado, etcétera, etcétera, pero pues con la pena estuvo por lo menos en 2 encuestas que no es la de Morena. La de Morena. Estaba en los 2 casos, coincidimos plenamente en las 2 encuestas que hicimos, ¿no? Y me gustaría decir, no me sorprendió a mí. La manera como se presentó Claudia Sheinbaum fue muy acertada. Apareció como una gran novedad, una mujer, y luego se puso el prestigio de una mujer universitaria. Entonces, no me sorprende nada que el público la haya visto de repente. ¡Wow! Este es un candidato como no está acostumbrado a ver, ¿no? Entonces, no me sorprendió nada que eso ocurriera. Esos son datos empíricos, ahí están, pueden revisarse, pueden ser. Sí, sin negar el prestigio que tiene como encuestador. Sin embargo, hubo muchas otras que no iban por ese lado, ¿no? Esas que usted llama del CISEN, hubo varias donde ponían todavía una última donde sale Monreal arriba de todos los candidatos, ¿sí? Pero también de casas encuestadoras, yo recuerdo haber leído varias donde Monreal encabezaba, ¿sí? De repente salió esta. Hay un dato, no sé si usted lo conozca, pero me lo comunicó Monreal. Él pidió a Morena hacer encuestas espejo, 2. Y el consejero dijo que no. No. Pues un poco para comparar los resultados que tendrían que ir más o menos en el mismo. Que es muy buena idea, por cierto. Y Ivonne también tiene algunas inquietudes. Sí, adelante, Ivonne. aprovechando que está el maestro Ulises Beltrán con nosotros. Y antes un comentario nada más que tiene que ver con el papel que afortunadamente sigue jugando el papel, el periódico. A nosotros nos ha pasado muchas veces, Pancho no me dejará mentir, le cuentas a unos amigos, le cuentas a los más cercanos, a una fuente misma, oye, está pasando tal cosa, te ven con cara X, y al siguiente día sale publicado y ellos mismos te lo cuentan, oye, ya te diste cuenta. El papel, la publicación tiene un efecto, pues, de convertir en realidad o de construir una percepción y una realidad. Y asumiendo el peso de este fenómeno, yo le pregunto, maestro, ya no digamos corrupción, pero sí, ¿qué tanto pesan las presiones? Hoy que se está jugando el segundo y el tercer lugar hacia 2018, las presiones de no le des tanto juego a ponlo más parejito, mira, yo voy a decir cuchareadas, pero que no lo pongas tan ganador, porque en la percepción de que puede jugar y de que una encuesta o una batería de encuestas se parezca al discurso oficial, tal vez sí pueda existir. Yo aprendí esto de la Iglesia Católica.
que le decía a todos los que pasaban enfrente del mira, mano, tú dentro de 4 años vas a dejar de ser rey y la Iglesia Católica seguirá en el mundo. Entonces, lo que le digo a todos es, mira, dentro de 6 años tú vas a estar retirado y yo voy a seguir viviendo de lo mismo. Uno, entonces, Conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes. A lo mejor me quedé sin esa chamba un rato, ni modo, pero la reputación se construye en el tiempo. Y repito, yo vivo de mi reputación, de que tú me creas el dato que te estoy dando, que sepas, no que me creas, que te haya yo asegurado que está hecho con apego al método. Eso es lo que yo ofrezco. Puede fallar, es frágil, pero eso sí te lo aseguro. Y el próximo, espero, sí, yo creo que sí. Todavía voy a hacer encuestas en la elección que siga, la de 2018, ¿cuándo es? 2024. Espero, digo, todos esperamos, ¿no? Sí, yo claro. seguiré haciendo encuestas, Claro. seguiré viendo de esto y cobro lo más que puedo y me lo pagan porque ese prestigio lo tengo acreditado. ¿Quieres comprar mentiras? Pásale, mano. ¿Quieres comprar verdades? Con mucho gusto. Pues es te lo como doy. en el mismo medio, ¿no? Hay medios es. con mayor credibilidad que les ha costado ganar esa credibilidad y hay pasquines que, bueno, pues mucha gente quizá las consuma, pero pues vivimos en una economía de mercado y se consume pues lo que Credibilidad la gente quiere también vende. Exactamente. Sí, eso es un punto clave para que nos dedicamos a la información de cualquier tipo, a través de las encuestas, a través de la información noticiosa, Exactamente. a través de información financiera, de información privilegiada. La credibilidad es el mayor activo de quienes nos dedicamos a este sentido y creo que cuesta mucho trabajo ganarla para tirarla en un momento o por un contrato. Exactamente. ¿No? Y yo sí creo que hay un mercado, también me atrevo a decirlo como Ulises, sería ingenuo decir que no, pero que sí hay un mercado al que puedes recurrir, ¿sí? A encuestas espejito mágico de Blancanieves, no el espejo Así es. no encuestas espejo, en donde a lo mejor, pues como se dice popularmente en México, lamentablemente el que paga manda, ¿no? Y hay gente que se dedica seriamente a hacer esto y decir, bueno, pues este es el resultado real. Si no te gusta, pues ni modo, pues este es el resultado y tienes que tomarlo en cuenta. Porque si tienes un resultado real que te es adverso, yo creo que yo no he sido político, espero nunca hacerlo, pero creo que si tienes un resultado adverso en una encuesta, te debe abrir los ojos para cambiar tu campaña, para cambiar tu estrategia. Esa es la ventaja de la información. En tiempos anteriores, creo que todos nosotros todavía lo conocimos, decíamos que la información era poder, ¿no? Ahora eso se ha ido. Ahora yo creo que la información privilegiada es la que es poder. Regresaremos después de toda esta, yo tengo un pronóstico para el futuro, después de esta ola tecnológica, por lo que tú decías, Ivonne, del impreso, esta ola de antisolemnidad aparente, de mucho escándalo, antipolítica, pues se va a regresar porque cuando nos demos cuenta va a haber siguiendo grupos sociales muy cerrados que realmente van a estar concentrando la información real, la cierta, y que les va a servir para sus objetivos. Y vamos a regresar a los tiempos cuando decíamos que la información era poder y no de ahora que aparentemente la información es moneda de cambio para todo, ¿no? Claro. Creo que pero esa no es información, ¿no? No, bueno, pero así se interpreta. O sea, yo sigo pensando que la información es poder, como dijo. Sí, pero siempre y cuando la aceptes como viene, que es lo que nos ha dicho Ulises Beltrán en este. Y otra cosa es que las mentiras salen más baratas, pues. Por supuesto que sí. Porque no hay método, bueno, yo no soy experto en eso, pero es más fácil hacerlo, ¿no? Si tú ajustas nada más porcentajes y dices que eso... Por eso creo que una de las cosas que se requieren en el INE, yo no soy el experto allí, es que también registres el método que usaste. Y incluso los encuestadores serios no lo vemos en las letras chiquitas, en exceso, y tenemos el cuidado, y sobre primero Ulises que nosotros, de poner, esta muestra tiene tanto margen, más o menos, de error, para señalar lo que puede haber, ¿no? Claro. Y las muestras de dónde se tomaron, ¿no? Vamos a ir concluyendo, si les parece, las últimas ideas, las ideas finales de esta mesa. Y yo quisiera comenzar, Ulises, preguntando, después del 2018, el juego de las encuestas, la acción de las encuestas sobre la sociedad, ¿qué crees que vaya a pasar? Yo sé que no tenemos una bola de cristal y no se trata tampoco de crear escenarios ficticios, pero estamos ante una oportunidad de seguir creciendo en el tema de las encuestas electorales, de las encuestas políticas. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde ustedes, los encuestadores, creen que va a ir después de lo que suceda el año próximo en materia electoral? A ver,
Primera respuesta, no nos gustan las soquetizas que nos ponen cada elección. Sí, claro, a nadie. Eso te voy a decir, de entrada. Ya tenemos la respuesta, pero no, bien no la pasamos, ¿no? Yo creo que de la última vez ha habido grandes esfuerzos, ha habido muchos avances. Ivonne nos hizo el favor de estar ayer. De veras estamos permanentemente hablando entre nosotros, claro, buscando métodos, queriendo mejorar y tratando de hacer las cosas. Obviamente los contextos cambian, ahora hay nuevos métodos, estamos abiertos a todo esto, ¿no? La mejora, digamos, metodológica es continua, siempre y cuando esté apegada a los principios metodológicos fundamentales. Se vale hacer encuestas en otro medio, claro, ¿no? Pero esto representa retos metodológicos, que son los que hay que resolver con seriedad, no como las encuestas de Facebook, que simplemente porque alguien dice que son mejores y ya, no lo son. Entonces, eso es muy importante. Hay un constante proceso de cambio en la industria. La industria es seria, para fortuna de todos. Es una industria amplia, grande, ha crecido muchísimo. Pero también necesitas una ¿no? sociedad que colabore, ¿no? Depende de ustedes, Martín. ¿Qué va a ser el futuro de las encuestas en el 18? De que los medios nos la tomen como una información válida, que sean críticos, y por crítico lo digo en el sentido científico de la palabra. Correcto. Críticos es ver, está bien hecha, no está bien hecha, ir al instituto, checar, a ver, esta encuesta no me gustó, ¿por qué no mandamos a un ayudante que vaya y vea primero si está, si fue depositada, segundo si está depositada la factura, tercero, puedes bajar la base de datos. Claro. Alterar un número y luego hacer que los 1.200 renglones coincidan con este número alterado es prácticamente imposible. Claro. Sí, porque le mueves uno y se te mueve el otro y le mueves y ya no te salió. Es como un rompecabezas. Entonces, eso es lo importante de la transparencia. ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionen mejor? La transparencia. ¿Por qué la corrupción disminuye cuando las licitaciones son transparentes? La calidad de la investigación periodística y de cualquier tipo, pues es la transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaremos. Cuando acaba la elección, se acaba la noticia y entonces los siguientes culpables son las encuestas. Eso los reto a que lo veamos en la siguiente y luego, oye, dame una nota, ¿qué pasó? No, pues ya está de flojera, ya se enojó López Obrador porque no ganó y tráeme una nueva, ¿no? Entonces, las noticia. Entonces somos los todos se van contra y todos se van con las encuestas. Entonces, bueno, ya lo hemos vivido, lo sabemos, respondemos lo mejor que podemos, pero es un incentivo para la mejora metodológica, ¿no? Correcto. Ivonne, para cerrar. Martín, yo diría que como reportera de política, que estamos observando cotidianamente el fenómeno y el peso que tiene en la construcción de percepción y de posibilidades de competir, las encuestas sí van a ser un instrumento más importante que nunca en el comportamiento mismo. Y yo sí distingo y subrayo lo que señala el maestro Ulises Beltrán, el uso de las encuestas, el uso que se le da en los medios es relevante, el uso que le dan los actores políticos. Y mira, acabo de ver una película maravillosa que se llama El Informante, que habla del soplón más importante en la historia de este planeta, que es Garganta Profunda, y me reivindicó mucho a mis soplones con los que trabajamos nosotros diariamente en este quehacer. Al final la verdad siempre sale. Claro. Al final en este medio nos enteramos de quién está publicando de más, de quién sí le metió, de quién sí fue a ofrecer, de a quién mandó a llamar a quiénes para que no se publicaran, no se difundieran las encuestas. Entonces, eso va a salir. Y yo espero que los encuestadores tengan conciencia, como la tenemos nosotros, de que al final nos vamos a enterar, porque los soplones, por fortuna, existen cuando la transparencia no funciona. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a todos, a usted por supuesto que nos ve en casa. Es todo por esta noche Entre Líneas. El próximo domingo aquí nos vemos nuevamente.